La palabra folclore proviene de dos términos del inglés antiguo. Por un lado folk, que significa pueblo, y lore, significando sabiduría. Fue un término propuesto por William Jones Toms en un diario de Londres en el año 1846. Pero no fue hasta 1925 que la Real Academia Española aceptó el término. En 1878, la Sociedad Folclórica de Londres definió el folclore como la ciencia de las tradiciones. Etimológicamente, este término significa la sabiduría del pueblo. La ciencia folclórica de la danza lleva el nombre de coreología y está sujeta a la investigación en la búsqueda de los estratos etnológicos, ambientales, etc., de la antropología y el folclore. Una danza se descompone por su función profana, religiosa, en base a rituales, funeraria, guerrera y festiva, por su instrumental, artificiales, guitarra, piano, acordeón, pandero, etc., naturales, canto, silbido, palmas, zapateo y castañas, también por su morfología musical, por su ritmo, por su curva de altitudes, por su coreografía. Dentro de la investigación, una vez cumplida la etapa de la reconstrucción de las danzas folclóricas extintas, comienza el trabajo comparativo y completo de cada danza, donde se encuentra el campo de la coreografía, viajes de las danzas, la progresión de formas, los pasos, toda la estructura de la danza en su totalidad, la geografía, los pueblos diferentes por donde pasaron, su permanencia en el tiempo y toda la delicada arquitectura que levanta la danza. Ahora bien, ¿cuándo y cómo surgió el folclore musical uruguayo? Este surgió de la adaptación de danzas y canciones europeas llegadas a esta tierra durante el siglo XVIII y XIX. La ausencia de música autóctona ocasionó que el proceso fuera de transformación de elementos europeos presentes en la ciudad. Continuó modificándose al trasladarse al campo, donde las danzas europeas volvieron a sufrir adaptaciones propias de ese nuevo entorno. La contradanza inglesa, el minué, la polka, el vals, el chotis y la mazurca de los salones montevideanos dejan sentir su influencia en el campo y originan danzas folclóricas que identifican la realidad criolla. Entonces, la contradanza inglesa dará lugar al surgimiento del pericón, el cielito y la media caña. El minué dará lugar al minué montonero, la mazurca a la ranchera, el chotis al yotis y la polca a la polca de acordeón. Las investigaciones del musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán constituyen un aporte valioso y fidedigno para conocer las especies del folclore uruguayo, que él clasifica en 4 ciclos. Danzas y canciones rurales. Estas forman una unidad folclórica con las provincias argentinas de Buenos Aires y Entre Ríos, donde se destaca el pericón, la vidalita, la milonga y algunas otras más. En lo que corresponde a estas danzas, tienen características muy similares, principalmente el pericón, la media caña y el cielito. Las 3 se cifran en compases de 3 octavos, así como también se hallan cortadas en periodos de 8 a 16 compases. Sus coreografías provienen de la antigua contradanza, con sus formaciones en calle y sus complejas cadenas, ruedas y molinetes. Son conducidas por un director de baile, el cual se denomina bastonero, y pertenecen al ciclo de las danzas de parejas sueltas independientes, alternando sus movimientos lentos con otros más vivos adornados con castañetas y zapateos. Cancionero norteño.
relacionado con el estado brasileño de Río Grande del Sur, del cual sale la chimarrita, la tirana, entre otros. Cancionero europeo antiguo, que sobrevive intacto en el territorio uruguayo a través del repertorio infantil, por ejemplo, a Rorró o a Serrín a Serrán. Así como en Uruguay, también sobrevive intacto en otros países de América, como una serie de pedestal arcaico que se expresa mediante el cancionero infantil. Está representado por más de 100 melodías de una sola voz, sin acompañamiento instrumental. Música afro-uruguaya, danzada en los salones montevideanos durante el siglo XVIII y XIX, que surgieron de las dramáticas danzas realizadas por los esclavos africanos y que en el siglo XIX derivaron en candombe. Es importante comprender que dentro de la división que hace por ciclos el autor, afirma que existen relaciones con algunas provincias argentinas, así como también con Brasil. Esto se debe principalmente a que el mapa folclórico no coincide con el mapa político, fundamentalmente porque su origen data antes de la Revolución de Mayo de 1810. En palabras del autor, el folclore se ríe de la geografía. Por último, cabe destacar que el escenario tiene 8 puntos básicos. Los números 2, 4, 6 y 8, que ocupan las 4 esquinas del mismo, el número 1, que señala justo a la mitad del escenario, y el número 5, que señala a la mitad del foro. El número 3 y 7 señalan la mitad de los laterales. Sobre estos puntos se desarrollan las coreografías. Los números 2, 3 y 4 pertenecen al lateral izquierdo del espectador y los números 6, 7 y 8 a la derecha del espectador. Desde la mitad del frente tenemos el número 1 y así continúa hasta el 8, en el sentido de las agujas del reloj. Según diversos autores, las danzas folclóricas pueden clasificarse en danzas colectivas, danzas individuales o danzas en pareja. Las danzas colectivas son aquellas realizadas por mujeres solas, hombres solos o varones y mujeres que no se reconocen como pareja. En el último tercio del siglo XVIII hubo en España y en sus colonias un renacer o un fuerte rebrote y predominio de los bailes colectivos, en particular los llamados seguidilla, a 4 o a 8. Las mismas eran antiguas expresiones del baile popular español, en hileras, enfrentados hombres y mujeres, trecas, avanzando en lineal tomados de la mano, cadenas, donde los bailarines forman un redondel mirando hacia afuera, rondas, donde hacen un redondel pero mirando hacia adentro, cambios de lugar, etc. Estas danzas eran dirigidas por un bastonero, tanto para dar orden y concierto a las figuras de su coreografía como para mantener la compostura de los bailarines. Se lo denominaba de esa manera porque para el adecuado cumplimiento de su misión gastaba un bastón de regular tamaño con el que golpeaba el piso marcando las órdenes, así como también azotaba con dicho bastón a todo aquel que no se comportara con el mínimo decoro requerido. Las danzas individuales son aquellas realizadas por el hombre solo o la mujer sola. Estas danzas poseen una estructura fundamentalmente rítmica y se presentan como un desafío principalmente entre hombres llamado malambo. Se fue un baile propio de los gauchos desde el último tercio del siglo XVIII y se mantuvo vigente en los ambientes campesinos del país hasta los inicios del siglo XX. Servía para que aquellos hombres rudos, integrantes de una sociedad eminentemente masculina, tanto numérica como culturalmente, lucieran su habilidad en figuras, zapateos y escobilleos. Siguiendo aquella monótona línea rítmico-musical, alternando esas figuras hasta que uno de los contrincantes era incapaz de repetir o superar la demostración del otro. Muchas veces estos desafíos terminaban drásticamente cuando el derrotado desafiaba a duelo con cuchillo a su adversario. Por último, las danzas en pareja son aquellas realizadas por hombres y mujeres que se reconocen como compañeros y danzan con ese carácter. Su origen data de los bailes populares que caracterizaron el barroco español e hispanoamericano.
Se caracterizan por ser bailes vivos, alegres, desgarrados, con pasos alegres y zapateos. Su interpretación escénica ha de hacerse con el acompañamiento de guitarra y canto y ropas correspondientes al gaucho y las paisanas. Ramificación de las danzas en pareja. Dentro de las danzas en pareja encontramos las parejas sueltas y las parejas tomadas. De manera particular, las parejas sueltas son las que el hombre y la mujer bailan sueltos. Excepcionalmente se toman las manos o se enlazan con figuras como el vals. Dentro de estas podemos adicionalmente diferenciar las parejas independientes, que son bailes realizados a dos. La pareja realiza evoluciones sin relación con las otras parejas. A su vez, dentro de estas, el autor hace una segunda bifurcación, diferenciando en picarescas o apicaradas, que son bailes ágiles y airosos en tiempos vivos, generalmente con pañuelos, castañetas y zapateos. Entre estas el autor destaca la huella, el gato, la joya y la firmeza. Por otro lado están las graves y vivas, que alternan los tiempos lentos con los tiempos vivos. Dentro de estas se destaca la gavota, el minué y el rigodón. Luego se diferencian las parejas en conjunto, que son bailes en rondas, líneas o cuadrículas. La pareja coordina sus evoluciones con otras parejas. Y dentro de estas encontramos dos variables. Las semigraves o ceremoniosas, con tiempos lentos y movimientos moderados. Es el caso del minué, la contradanza y la cuadrilla. Y las graves o vivas, que alternan movimientos alegres, como son el cielito, el pericón y el candombe. Refiriéndonos a las parejas tomadas, están conformadas por el hombre y la mujer que bailan principalmente tomados. Dentro de estas, el autor se refiere a las independientes nuevamente, que son aquellas en las que la pareja baila sin relación con otras parejas. Y dentro de estas, diferencia en enlazada y abrazadas. La primera refiere a que la pareja se toma sin estrecharse. Es el caso de la polka, el vals, la mazurca o el chotis. Mientras que la segunda se toma ampliamente y es el caso de la milonga, el tango o la ranchera. A continuación, se presentarán algunas de las danzas tradicionales uruguayas, entre ellas las seleccionadas por Nilda Santos en su libro Media Vuelta y Giro. El cielito. El cielito en Uruguay fue la danza de la gesta revolucionaria. Se trata de una canción danzada, donde tanto las letras como las coreografías denotaban la lucha por la independencia de la banda oriental. Por tal motivo, Laura Yestarán lo declara el vehículo sonoro de la patria naciente. Sus figuras principales son los balanceos, avances, ruedas, molinetes y demandas. El pericón nacional. La historia de nuestro pericón es tan rica y variada como su coreografía. Asoma sus 4 primeras figuras en los albores de la independencia de la banda oriental, donde resonaron largamente los ecos del grito de Asensio y el triunfo de Artigas en la batalla de las Piedras. Diversos autores concluyen que el pericón fue el baile favorito de nuestra gente, principalmente porque alegró ambientes rurales y suburbanos desde los albores de nuestra independencia.